Hola, en esta clase seguimos con nuestro estudio de Génesis 12 a 50 y vamos a seguir hablando del progreso del pacto en la vida de Abraham. En la clase pasada vimos la obediencia y la fe de Abraham. Y punto 2 es Dios promete darle a Abraham una descendencia innumerable. Capítulo 15, versículos 1 al 5 dicen: Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham: No me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo: Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: Así será tu descendencia. Entonces Dios le está prometiendo una descendencia innumerable. De hecho, en capítulo 17, versículo 5, Dios cambia su nombre a Abraham, porque él será padre de muchas naciones, dice Dios. Ahora, en la historia, desde el principio, hemos visto que en la historia la descendencia es todo. Es sumamente tener una descendencia porque la promesa de Dios en Génesis 3:15 depende de descendientes, depende de este linaje, una simiente. Entonces Dios le está dando a Abraham esa bendición. Además, Dios establece el rito de la circuncisión en capítulo 17 como la señal del pacto entre él y Abraham. Entonces así separa Dios los descendientes o la simiente de Abraham de las otras naciones. Otra vez, como Génesis 3:15 dijo, habrá dos grupos de descendientes y Dios está haciendo una distinción entre los dos. Está separando entre los hijos de Abraham y el resto de las naciones. Número 3. Dios le promete una descendencia real. En capítulo 17, versículos 6 y 16, Dios le dice: Reyes saldrán de ti. En otras palabras, Dios va a levantar a reyes mediadores de Abraham. Y otra vez podemos ver que el plan de Dios finalmente es levantar un rey futuro y restablecer su reino en la tierra. Entonces la promesa de tener reyes en su descendencia es un eco de Edén. Número 4. Dios promete tener una relación especial con su descendencia y darles la tierra prometida. Capítulo 17, versículos 7 y 8 dicen: Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Otra vez, Dios está estableciendo por medio de su pacto una relación especial con la descendencia de Abraham. Y otra vez se queda claro que el plan de Dios de formar un reino y un pueblo y ponerlos en su lugar especial se cumplirá por medio de Abraham. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y moraré entre ellos. Número 5. Dios confirma sus propósitos universales para Abraham. Las promesas a Abraham indican, otra vez, que los planes de Dios incluyen todo el mundo.
Las intenciones de Dios van más allá de la nación de Israel. Ya hemos visto que el plan incluye una bendición, bendición para todas las naciones. Por medio de ti, dice Dios, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Pero la promesa de Dios va más allá de simplemente compartir bendiciones a través de Abraham a todas las naciones. Dios no solamente promete hacerlo una nación grande. Según lo que Dios le dice en capítulo 17, Abraham será padre de muchas naciones. Ahora, eso es algo increíble. Es un avance sobre lo que Dios había dicho antes. No solamente es una nación grande y no solamente es una descendencia innumerable, y tampoco es solamente bendiciones para todas las naciones. Aquí tenemos en capítulo 17 la primera indicación en la Biblia de que de una manera el plan de Dios va más allá de simplemente compartir bendiciones de Abraham con las naciones, sino que el plan incluye formar un pueblo internacional que será bendita con Abraham. En otras palabras, el plan de Dios no solamente es crear el pueblo de su reino por medio de los descendientes físicos de Abraham. El plan de Dios es formar y crear un pueblo multinacional de seguidores que se llamarán los hijos de Abraham, porque él será padre de muchas naciones. Y el Nuevo Testamento confirma eso en varios pasajes. Por ejemplo, como ya hemos visto en Gálatas 3, 6 al 8. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, ¿quién es un hijo de Abraham? No simplemente un descendiente físico. Un hijo de Abraham es cualquier persona que cree en Dios. Dice versículo 8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, es decir, el evangelio a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, una cita de Génesis 12, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, cuando Dios le hizo a Abraham esas promesas, tenía en su mente el plan de un día integrar a gentiles por medio de la fe y por medio de la justificación por la fe, integrarlos en esta familia de Abraham como hijos de Abraham. Otro pasaje es Romanos 4, versículo 13, que dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero, y escuchen lo que dice, heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Cuándo le dijo Dios que él sería heredero del mundo? Bueno, no encontramos eso en la narrativa de Abraham, pero sí encontramos la promesa de que él sería padre de muchas naciones. Entonces la promesa de Dios no solamente fue una descendencia y una nación, sino que fue una herencia internacional para que él sería heredero del mundo. Otro pasaje también en capítulo 4 de Romanos, comenzando en versículo 15. Dice Pablo, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, o sea, toda la descendencia de Abraham. Bueno, ¿quiénes son? Y Pablo lo explica. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, o sea, de gentiles y de judíos. La descendencia a que fue dada la promesa es todos. Todos somos hijos de Abraham. Él es el padre de todos nosotros, como está escrito.
te he puesto por padre de muchas gentes o muchas naciones. Es una cita de Génesis 17, 6 y 7. Entonces, según Pablo, no descendientes físicos, sino descendientes espirituales. Eso es el cumplimiento de Génesis 17, 5 y 6. Siguiendo, delante de Dios, a quien creó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, llama aún a gentiles, los llama judíos o hijos o descendientes de Abraham. Él creó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, y aquí cita Génesis 15, 5, así será tu descendencia. Entonces son dos promesas del libro de Génesis. Uno de capítulo 17, te he puesto por padre de muchas naciones, y otra promesa de capítulo 15, versículo 5, así será tu descendencia. Y Pablo ve el cumplimiento de eso en esa herencia de ser padre de muchas naciones. Entonces Dios está confirmando sus propósitos universales para Abraham. Y esos propósitos, otra vez, van más allá de simplemente compartir algunas bendiciones con las naciones. El plan de Dios es formar de Abraham un pueblo que consiste de gente de muchas naciones. Entonces se queda claro que el gran plan de Dios es cumplir sus promesas y sus propósitos por medio de este hombre. Muy bien, pues ¿cómo sigue la historia de los descendientes de Abraham? Esos hijos que Dios le dio. Vamos a resumir brevemente cómo sigue la historia de la familia de Abraham. Primero tenemos la historia de Isaac, luego de Jacob. Y es importante ver que Dios establece con estos dos hombres las promesas que había hecho con Abraham. Entonces en capítulo 26, en capítulo 35, Dios repite con estos dos hombres en diferentes tiempos las mismas promesas. Y el punto es que el pacto que Dios hizo con Abraham también está estableciendo ese pacto con sus hijos. Y es muy interesante notar que en las historias de esos dos hombres, otra vez vemos muchos de los elementos o los hilos, los temas que hemos visto antes. El autor de Génesis escoge y organiza las historias de Isaac y luego de Jacob para mostrar la conexión de su vida con la historia anterior y con los grandes propósitos de Dios. Entonces, algunos elementos importantes. Por ejemplo, vemos en muchas historias el problema del conflicto. Mucha de la historia de la familia de Abraham gira alrededor del conflicto. El conflicto entre las dos simientes aún en la familia de Abraham. Entonces vemos que hay conflicto entre Isaac e Ismael. Hay conflicto entre Jacob y Esaú. Hay una lucha para el dominio. Buscan el dominio que Dios le había prometido a Abraham. Preguntas sobre bendición. ¿Quién será bendecido? ¿Quién recibirá la bendición de Dios? Preguntas y problemas sobre la descendencia. Tenemos problemas como la esterilidad, luchas para tener más hijos, encontrando una esposa para Isaac, Jacob buscando tener una esposa y luchando con eso. Entonces, cada historia conecta la vida de estos hombres con las historias anteriores y con los grandes temas de la narrativa. Ahora llegamos a los 12 patriarcas. Y es interesante que es una historia que comienza con conflicto entre los hijos de Jacob. Y eso esperaríamos. ¿Okay? La historia había comenzado en Génesis 3:15 con la promesa, pondré enemistad entre las simientes, entre los grupos. Entonces, aún en la familia de Abraham, vemos que los hijos de Abraham están en conflicto. Entonces, no todos son
hijos espirituales de Abraham. No todos son simiente de la mujer. Entonces, en la historia, Jacob ama más a José que a sus otros hijos y eso causa el resentimiento. José tiene sueños que indican que él va a reinar, él va a tener dominio aún sobre sus propios hermanos. Y es un eco de Génesis 1, cuando Dios le dio a Adán dominio sobre la creación. En toda la historia los hombres están luchando para tener ese dominio. Sus hermanos entonces venden a José como esclavo y él es llevado a Egipto. Y la historia de José que tenemos en capítulos 37 al 50 de Génesis destaca varios puntos importantes. Y primero destaca el punto de que la gracia de Dios es primordial en su vida. La gracia de Dios es importante en su vida. Vez tras vez el texto dice, el Señor estaba con José. ¿Por qué tenía tanto éxito José? Bueno, no es simplemente porque es un hombre extraordinario, es una expresión de la gracia de Dios, Dios obrando en él para cumplir sus propósitos. Entonces, José tiene tanto éxito porque Dios está con él. El autor de Génesis quiere destacar eso. No quiere que perdamos el enfoque y pensemos que José es el héroe de la historia. José no es el héroe de la historia. Dios es el héroe. Él es el protagonista principal de la historia. Además, en la historia, José tiene dominio y es de bendición para todas las naciones. Vemos ese dominio de varias formas. En la casa de Potifar, en la cárcel, sobre todo de Egipto, sobre las naciones, cuando las naciones vienen y se arrodillan delante de él. Finalmente, él tiene dominio sobre sus propios hermanos, quienes se arrodillan delante de él. Entonces, los sueños de José se cumplen en la vida de José. Y la verdad es que José es el primer ejemplo de un hijo de Abraham y de Adán que realmente gobierna las naciones. Él tiene autoridad sobre todas las naciones. Él es una prevista, una sombra, un tipo de el Salvador futuro. No solamente lleva dominio, tiene poder o potestad, también Él es de bendición. Él es de bendición en la casa de Potifar, Él es de bendición para los hombres en la cárcel, Él es una bendición para la casa de Faraón, para toda la nación de Egipto y otra vez para todas las naciones. Entonces tenemos en José otra vez una prevista de los grandes planes de Dios, de levantar a un Salvador que tendrá dominio, que gobernará, que reinará y que será de bendición para todas las naciones. Entonces lo que pasó con José simplemente es parte del plan de Dios de preservar el linaje, el plan de Dios de preservar el linaje. No solamente preservar el linaje, sino de levantar a ese libertador futuro. Ahora, el texto indica que eso era importante para Moisés, el autor de este libro. Capítulo 45, versículos 4 al 8, dice José, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes. Entonces José le está diciendo, no fue ustedes que planeó eso, fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre. Versículo 7. Por esto Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de este modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Entonces la promesa de Dios de preservar ese linaje y esa simiente y esa familia fue cumplida en las acciones
acciones ignorantes de los hermanos de José. Entonces, otra vez, Dios es el héroe, Él es el gran protagonista de la historia. Él está obrando y trabajando para cumplir sus propósitos. Capítulo 50 también, versículos 19 y 20. No tengan miedo, les contestó José. Entonces su padre Jacob se había muerto y los hermanos tenían miedo de que José ahora, después de la muerte de su padre, buscaría su venganza. Pero dice, no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Otra vez, Dios siendo fiel a su promesa de preservar ese linaje. Ahora, eso nos causa hacer una pregunta. La pregunta es, ¿quién es el hijo escogido? ¿Quién llevará el linaje escogido? ¿Cuál de los dos hijos de Jacob llevará la simiente de la mujer? Bueno, cuando leemos esos capítulos, probablemente esperaríamos que fuera quién. Pues José, ¿verdad? ¿Qué? Entonces la pregunta, como siempre, es, ¿se ha terminado la cacería humana? ¿Será José el libertador que hemos estado esperando todos esos años? Hay muchas indicaciones de que podría ser José. Entonces, él ha sido de bendición para todas las naciones. Él ha trabajado, obrado como un salvador, un libertador para las naciones. Él ha gobernado las naciones. Él es un hombre piadoso. Él lleva las características de la simiente de la mujer, del linaje piadoso. Entonces, puede ser que José es el salvador o que él es el que va a llevar adelante el linaje. Bueno, Génesis 49 nos da la respuesta. En capítulo 49 tenemos una profecía de Jacob sobre su hijo Judá. Y en esta profecía aprendemos que no será José, sino que será Judá que tendrá dominio, que va a gobernar las naciones y entonces será el representante del linaje piadoso. Aquí es lo que dice capítulo 49, versículos 8 al 10. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos, y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. Y lo que dice en versículo 10 es muy interesante y muy importante. El cetro es un símbolo de autoridad real. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Entonces Dios está indicando aquí por medio de esta profecía de Jacob que vendrá de Judá un rey futuro, un verdadero rey que recibirá la alabanza de sus hermanos, dominará a sus enemigos y quien merece la obediencia de todas las naciones. Entonces Judá es el hijo escogido. Entonces, ¿cómo podemos resumir la historia que hemos visto, la historia de Abraham? Bueno, el llamado de Abraham es la respuesta de Dios a la rebelión de las naciones. Todas las naciones se levantan en rebelión contra Dios. Entonces Dios escoge y llama a Abraham para responder a esa rebelión. La vida de Abraham se caracteriza por una fe obediente. Él es el prototipo de un hombre que responde a la palabra de Dios en fe y quien entonces recibe la bendición de la justificación. Con las promesas del pacto que Dios hace con Abraham,
promesas como descendencia, tierra y bendición, aprendemos que Dios restablecerá su reino en la tierra por medio de él y sus descendientes. En Abraham, Dios va a formar una nación, un pueblo suyo. Y el fin de los propósitos que Dios tiene para Abraham es la bendición de todas las naciones, los descendientes de Abraham enfrentarán el peligro, pero Dios estará con ellos, como ha prometido. Dios los va a preservar. Dios va transformando el carácter de Abraham y creciendo su fe. ¿Para qué? Prepararlo para cumplir con sus propósitos. Dios confirma su pacto con Isaac y con Jacob. ¿Por qué? Porque Dios sigue a lo largo de la historia cumpliendo su plan. Y Abraham entonces un día tendrá una descendencia real a través de Judá. Entonces es muy impresionante cómo podemos ver en cada momento de esta historia cómo Dios está siendo fiel a sus promesas y a sus pactos.